Le puso punto final a la política migratoria de Macri. En realidad no es tan amplio, sino que en realidad lo que sucedió fue que el gobierno, mediante un decreto, derogó un decreto que había publicado el gobierno de Mauricio Macri que tenía distintos puntos. Los dos más centrales era que le daba la posibilidad, o por lo menos había mayor amplitud, para expulsar del país a aquellos extranjeros que tuvieran algún proceso penal iniciado acá en la República Argentina. Y a su vez limitaba el ingreso para muchos extranjeros que tenían causas penales o condenas iniciadas en sus respectivos países de origen. Eso fue el decreto que publicó el gobierno de Mauricio Macri. Ahora el gobierno de Alberto Fernández lo dio de baja ese decreto y vuelve nuevamente a instalarse el debate. Claro, porque hubo mucho rechazo por parte de los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque lo consideran, bueno, un poco quizás arbitrario, inconstitucional incluso. Pero bueno, quedó nuevamente abierto el debate. Y también lo que este decreto que salió en el boletín oficial insta a que se vuelva a hablar del tema migratorio porque pareciera ser que quedaron algunas cosas también obsoletas o quedaron viejas y que hay que de nuevo poner en el tapete el tema de la política migratoria en el país. Y sobre todo, más allá de esto que dice Monse, la política migratoria, el tema de la delincuencia, que es lo que a vos te interesa, de lo que vos vivís todos los días y de lo que nosotros te mostramos. Está con nosotros el abogado, el doctor Roberto Cazorla. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buen día. ¿A favor o en contra del decreto de Macri o ahora de la derogación? Es difícil definirlo de esa manera porque el decreto de Macri tuvo una explicación y un contexto político. En ese momento expresé mi sensación que no venía a ser una herramienta eficaz. De hecho, la Cámara Contencioso Administrativa, que es de alguna manera el organismo que regula o que le da razonabilidad final a los actos de gobierno, dijo que no tenía ninguna razón de ser. Pero para dejar planteado el debate, ¿a favor o en contra, digamos, en líneas generales? ¿Estás más en contra que a favor? Estoy en contra del decreto de Macri. Exactamente. Tendría que haber sido vía legislativa. O sea, está a favor de lo que hizo ahora el gobierno. Está a favor de lo que hizo el gobierno. Está también con nosotros el doctor Héctor Luis Costa. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Vos a favor o en contra de esta situación? Primero, gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí. Yo estoy a favor de lo que hizo el presidente Alberto Fernández. Igual previamente, en el año 2018, la Corte dijo la invalidez constitucional. Sí. Pero acá hay un pequeño problema. A ver, vamos a seguir dejándoles la puerta abierta a las personas que están con penas privativas de libertad en el exterior, por ejemplo, los narcotraficantes. Bueno, entonces... Ese es el gran problema. No, pero entonces no estás tan a favor. Claro, no estás tan a favor de lo que acaba de suceder. El inconveniente que tenemos es que nosotros agarramos el decreto de Macri y decimos a una persona que le inician un proceso por drogas en Argentina, lo expulsamos sin ningún tipo de garantías, lo expulsamos sin sentencia. Entonces, esa es la objeción epicentral que tenía, primero, haberlo hecho por decreto y segundo, agarrarse a una persona que no está condenada, digamos, que no está condenada. Claro, un debido proceso, y por razones de política migratoria, no es razones de política vinculada al, no sé, al terrorismo de Estado o vinculada a la seguridad pública, vos estás llevándolo fuera de las fronteras del país. Eso viene trayendo un mensaje que habla más de una situación retrógrada, de una situación poco garantista. Por supuesto que cuando hablamos de garantías y delincuentes, la gente explota con muchísima razón, pero a la postre, si vos haces una evaluación de todo lo que ocurrió en el medio, esto no solucionó el problema. Si en definitiva hubiera sido una herramienta eficaz el decreto de Macri, hoy sí tendríamos motivos suficientes para criticarlo a Alberto Fernández. Héctor. El tema es que esto ya es viejo, viene del año 1932, para que la gente entienda, es de Transportes Chaco se llama. O sea, la Corte había fallado ahí, después, bueno, en el 2017 el expresidente Macri utilizó todo el ordenamiento jurídico interno para decir que se tenía que expulsar a los extranjeros que cometían delitos o que ya venían con delitos. El tema es que todo esto en migraciones generó un montón de trámites. Hay un montón de trámites y la verdad es que le genera tiempo al Estado, tiempo y gasto de dinero para todo esto. Ahora, esto, como decía el doctor Cazorla, se puede solucionar en el Poder Legislativo. Se hace una ley y se resuelve el problema. Porque digo, yo ahora te dejo, Néstor, porque querés obviamente meterte en la cuestión, pero digo, una persona
que tiene una condena firme hoy en día, ¿no? Un extranjero que tiene una condena firme, no sé. Definime antes condena firme. Bueno, que fue sometido a un debido proceso y que lo encontraron culpable del delito que se le atribuye. Sí, No es en posible que Argentina se no revise. es condena firme. Bueno, Por eso Condena no es posible firme- que se revise. Pero No ¿para es cuándo posible es que, condena para no firme? puedo dar en Después de vuelta. la Corte hoy. ¿La Corte Suprema? Después de la Corte Suprema Argentina. Ahora, si tenemos que esperar que todos los casos por lleguen a la eso, Corte Suprema bueno, Justicia, no terminamos Pero nunca lo que de pasa es que tener esto tiene una sentencia firme, jamás en la explicación vida. en la agenda Jamás en la política vida. actual. Eso es muy cierto. Lo que vos estás diciendo, estamos hablando de años. Está bien, estamos hablando de diría años. décadas. Pero Por eso Más es de 10 necesaria años. una reforma judicial. Más de hay 10 años, situaciones muy te digo. Pero particulares. esto- Ahora, si más no de lo 10 apela, años. generalmente los abogados en procesos que son menores, no llegamos hasta la Corte Nacional. Bueno, por eso. Pero a ver, entonces no existe la condena firme en el país. No existe la condena firme. La condena- A ver, existe, Hasta- el tema es que nunca se sabe cuándo. Algunos te dicen, no, cuando dice casación, lo que pasa es que nosotros le hablamos de esta cosa y la Cuando gente se no agotan entiende, las pero instancias. se agota una instancia, algunos te dicen, listo, con eso ya es sentencia firme. Otros dicen, no, recién cuando llega a la Corte. El tema es que si todos los casos van a llegar a, ver. la Corte, no terminamos No nunca llegan más. todos El tema los es casos que a hay la un Corte. fallo, perdón, hay un fallo Sí. de la Corte que supuestamente los fallos de la Corte son vinculantes, pero en este país no se cumplen. Bueno. A ver, que dice que la última instancia que va a resolver para ponerlo en una condena firme es la Corte. O sea, claro. que la Corte es quien resuelve pero, si la bueno, a ver, condena es Néstor, firme o no. Néstor, dale. No, claro, que además se van apilando los temas. temas, sí. Está claro que una condena queda firme cuando no hay más instancia para apelar. Y no hay más instancia para apelar cuando quedó firme porque no llegaron a la Corte o cuando se pronuncia la Corte. No hay mucha O discusión cuando no en esto. quisieron apelar, Por eso, porque cuando, capaz que cuando la no voluntad llegó a la del Corte porque imputado no y del apelaron. defensor. Claro, por cuando, eso. cuando una condena es consentida. eso es Quería- pasada en autoridad de Ahora, cosas Quería, juzgadas. quería señalar una cosa que decía el doctor respecto de que vamos a abrir para que los narcotraficantes vengan al país alegremente. No es así, y es claro que si hay una persona que tiene una orden de captura nacional e internacional en su país y Salta está la alerta prófugo, roja, claro. si llega a la Argentina, automáticamente va a ser detenido. Como por ejemplo, si alguno de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA es detectado en algún país en Europa y rige la Ahora, alerta roja, sí. tiene que ser detenido. No hay migración que permita que un prófugo entre libremente Está al país. bien, ahora no nos vayamos tan allá, digamos, con los delitos quizás más duros, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, por ejemplo. Digo, delitos más comunes como lo que mostramos todos los días acá, ¿no? Digo, un delincuente, yo me acordaba del caso de Brian Ainaco, por ejemplo, hoy, que a Brian Ainaco, una de las personas, y dígame si me equivoco, era menor de edad, uno de los motochorros Se que llamaba termina... Brian, también tenía 15 años. Bueno, y lo mandaron a Perú porque Sí. él había nacido aquí, pero lo mandaron a Perú con la familia. Y digo, mató a un chico acá en Argentina. Sí, lo que pasa Y es que le- ahí también se mezcla que era menor, digamos. Si no Bueno, hubiese está sido bien, pero menor, digo, no se hubiese va sido así. Bueno, no hubiese sido así, por eso te Y pregunto. No, si no hubiese sido menor, corríjame, doctor, pero digo, si no hubiese sido menor, es- tendría que es tal haber cual. es porque ¿Qué Pero hubiesen menor, hecho? ¿Pero digamos. hubiese cumplido aquí la condena? Y probablemente, sí, claro. Definitivamente. Martín, vos planteaste una situación que a la postre viene a ser irresoluta. O sea, vos no tenés una herramienta para compensar esto que se quita desde el punto de vista legislativo. Claro. Pero esa herramienta que está tampoco servía. Ahora, la ley de migraciones es muy vieja. Sí. Las modificaciones las tenés que hacer. Y no terminás de resolver la seguridad desde el punto de vista de la garantía de la ciudadanía para que esto no pase, productos de importar extranjeros que roben. No tenés una política clara desde ese punto de vista. Insisto con esto. Claro, porque, digo, eso es muy cierto, digamos, porque, a ver, esto no es discriminación, estos son datos de la realidad. Digo, por eso. hay un No va montón por de ahí. bandas que son integradas por personas de otros países. Claro. Un montón de bandas delictuales. La mayoría de ellas se dedica al escruche. Esto está en las estadísticas oficiales. Digo, no estamos descubriendo absolutamente nada. Simplemente alcanza con leer los partes policiales del día para darte cuenta que un montón de bandas están integradas por personas de otros países. Y eso, digamos, no es discriminación, insisto. Bueno, No, es son un hecho datos. concreto y es un hecho. Sí. Teníamos el problema de Sendero Luminoso. Bueno, Bueno. Sendero seguimos Luminoso en la 1114, que hoy en día todavía sigue Lo seguimos estando. teniendo, es tal cual lo que seguimos dice. teniendo. Lo seguimos teniendo, porque Lo el problema seguimos lo tenemos hoy.
Además, las cosas están a la vista y que me perdone muchos de los trabajadores que viven en la Villa 31, 31 bis. Tenemos poblaciones de ciudadanos paraguayos y de peruanos y no estamos hablando de una mayoría ni se lo puede segmentar, pero que viven exclusivamente la delincuencia. Sí, o los y están dentro bueno, de Recoleta y son O los los principales colombianos votantes. que también hacían, Escruches, entraban escruches, claro. exactamente, duplicando las llaves, por ejemplo. Digo, está bien, será una porción pequeña, grande, no lo sé. Ni siquiera sé qué porcentaje de la población carcelaria es. Digo, no sé si abarca muchísima Bueno, en el o si es 2016 poca. era un 23% y 33%, si no me equivoco, para delitos de narcotráfico. Bien. Es tal cual. Pero ese es el problema Bueno. que nosotros tenemos en las cárceles hoy. Claro. Porque esos porcentajes que estás dando, que son tal cual, están vinculados a la población carcelaria extranjera, vinculada a su vez o segmentada por un tipo de delito. O sea, la preocupación es si vos mirás las estadísticas, en definitiva, migraciones no te lo resuelve. Claro. Porque vos tenés unas entradas, tenés unos orificios de entrada por los límites del país, no solamente de avionetas y los famosos... Los pasos fronterizos que no por están eso, los pasos habilitados. fronterizos, Sí, eso ni habitualmente hablar. esta gente tampoco pasa por esos lugares. Eso ni hablar. Bueno, pero está instalado entonces. Estábamos viendo recién aquí el boletín, el decreto, bueno, el decreto. exactamente, Esto el había decreto. salido en el boletín oficial sobre lo que dice. Ahora, un poco lo que hablamos acá con los doctores, entonces, quizás más Cazorla que lo mencionó, quizás fue un poco más para la tribuna, digo, este decreto en su momento, de decir, bueno, vamos a combatir la delincuencia con esta medida, con este decreto, pero mucho por ahí en la práctica no sirvió. Mientras vamos viendo el Sí, el boletín oficial lo que dice es, se ampara en que era un decreto inconstitucional, que no pasó por Claro. el Congreso, que viola normas internacionales. El gobierno habló de los pedidos de distintos organismos de derechos humanos Exacto. a nivel internacional que exigían que se Revea, saque, que se justamente, revea sí. Igual hay- exactamente esta norma y demás. Sí. Sí. Perdón, pero igual hay un tema, porque la gente hoy, yo escuchaba a un compañero mío que decía, no, bueno, pero en Estados Unidos esto no pasa. Sí, Es bueno. verdad, ayer el Tribunal de Chicago, el Tribunal Supremo de Chicago, dijo que todas las personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos van a ser deportadas. Bueno, claro. Obviamente. A ver, obviamente que Estados Unidos no lo hace porque cuando firman los tratados internacionales, por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, que no lo tiene firmado, Sí. en la reserva dice estrictamente que no, que tal y tal y tal artículo no los va a firmar. Entonces ahí, bueno, dicen Estados Unidos, está bien, tenemos problemas. Yo Igual capaz está lo un que poco dije lejano, el doctor lo malinterpretó, pero el tema es que obviamente va a caer la alerta roja de Interpol. El tema es que con condena firme. Claro. Claro. Bueno, Si hay famosa una condena presunción firme, bueno. y se investiga, que esto es como actúan las bandas criminales en delitos transnacionales, ¿no? Por ejemplo, narcotráfico. Obviamente que en el narcotráfico hay otras personas, no sé si saben, pero en Buenos Aires es una de las 3 primeras ciudades donde se celebran los acuerdos de narcotráfico. No Sí, sabía. Pero bueno, esto es así. No Bueno, sé si lo Vos sabe acá mucha tenés gente, pero la entrada determinó al territorio argentino como la entrada determinó el lugar que tiene una regulación, siempre queda ajustada a la política administrativa y, como decían ustedes, es un poco más de política, de un marketing político, Claro, bueno, un por eso, poco para para la la tribuna, tribuna, claro. porque la herramienta eficaz hoy no existe. O sea, ¿cuál debería ser? Muchas de las cosas que se anularon en este decreto, es decir, el nuevo decreto que deroga el decreto anterior, entre los fundamentos se explica que era una herramienta obsoleta. Ahora, me parece que como hay un debate ciudadano y un interés porque haya un control más férreo control quizás en las que las se instale, fronteras. que tenga estado parlamentario esto inmediatamente. Claro. Y bueno, y ahí Se le van a debata dar en el- la discusión y la entidad legislativa, porque esto no se puede hacer por decreto presidencial. Bueno, está Santiago Betfried, ¿lo dije bien? Exactamente, lo dijiste muy bien. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Contanos cuál es tu Gracias, posición Juan. con respecto a este Gracias. tema que estábamos tratando. Sí, bueno, antes que nada, presido la Asociación Civil 18 de diciembre por el migrante. Ujú. El año 2020 pasado, el 28 de septiembre, hemos presentado una nota también con el mismo pedido en presidencia. Obviamente es un día de alegría, estamos muy contentos que haya tomado la decisión el presidente y el Ejecutivo Nacional. Bien, ¿en qué fundamentos básicos ustedes planteaban que debía derogarse el decreto anterior? Y
El decreto violaba, porque ya está derogado, los derechos humanos, englobaba a todos los migrantes, como nosotros también, no somos todos iguales. Los migrantes también, tampoco son todos iguales como para decir que ser migrante es sinónimo de criminalidad. Igual no sé si eso es lo que estaban planteando, digo, no es sinónimo una cosa de la otra, al menos no lo queremos plantear así, no creo que el decreto tampoco lo plantease así, sino que apuntaba justamente a aquellas personas que cometían un delito o que traían un delito consigo cuando ingresaban al país. Sí, no estaba escuchando en este momento porque estaba con problema de conexión. Sí. Más que nada estamos contentos, aparte porque el migrante que delinque debe ser objeto de la órbita judicial y no de la órbita del Poder Ejecutivo. Bien. Bueno, por eso mismo estamos hablando de un decreto que era totalmente constitucional, ya que la ley de migraciones había salido del Congreso de la Nación. Sí. Y no, otra vez, no puede ser reformado por un decreto, un DNU. Un DNU de necesidad de urgencia. Santiago, te agradecemos mucho el contacto porque se escucha un poco mal. Te agradecemos el contacto y que nos hayas dado tu posición al respecto. Gracias y buenas tardes. Gracias también a los doctores, Roberto, Héctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buen fin de. Buen fin de para todos. Muy interesante la posición, obviamente es un tema que genera mucho debate y ahora nos vamos a hablar con...